nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Dice así, en el nombre poderoso de Cristo Jesús: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta ahí vamos a leer. Que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra, y le voy a pedir que pongamos siempre atención a la palabra del Señor. Dice el verso 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se lo voy a leer, este mismo pasaje en la Biblia Dios habla hoy. Y en la Biblia Dios habla hoy dice: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro o la plata, sino con la sangre de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos últimos tiempos ha aparecido para bien de ustedes. La palabra de Dios es hermosa, y cuán grande es el amor del Señor. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia o a los expatriados que están en la dispersión, y que la palabra del Señor dice elegidos según la presciencia de Dios en santificación con la sangre. Es algo bien especial, porque lo primero que el Señor dice a través de su palabra, y a mí me gusta siempre hacer a un lado al pueblo de Israel, aunque literalmente son los que de pronto a quien se está refiriendo el Señor en porciones como esta de la Escritura, porque está diciendo sabiendo que fuiste rescatados. Oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Sabiendo que fuiste rescatados. O en la Biblia Dios habla hoy, dice: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y eso es algo hermoso, que deberíamos en este día darnos cuenta cuán grande es el amor del Señor. Mire, el Señor está hablando a aquellos hombres, pero yo le decía,
hago a un lado a aquellos hombres y tomo la palabra para mí. Porque lo primero que me hace recordar el Señor, que un día este que le habla caminaba sin Dios y sin consuelo. Y hermanos, es horrible cuando uno conoce a Cristo y cuando uno ya ha recibido el regalo de Dios de la salvación sobre nuestras vidas, uno voltea a ver hacia atrás y realmente que uno se da cuenta lo mal que andaba. Y le digo esto porque que le habla antes de venir al Señor, pues me moví en muchas cosas. Tal vez no era alguien que de pronto tenía un tremendo antepasado prácticamente, porque hay veces que uno de pronto se considera que no es tan malo. Yo cuanto antes de venir al Señor, yo me consideraba que no era malo. Era alguien que me gustaba llegar a tiempo al trabajo. Me gustaba ser responsable con el trabajo. Y hasta decía, no, pues aquellos son los que necesitan buscar a Dios. Yo no necesito, yo estoy bien. Y uno tiene una idea, y esa era la manera que yo pensaba. Pero la palabra del Señor me dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. La palabra del Señor nos enseña en Romanos que por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo. Y miren la condición en la cual nos encontrábamos. Porque por el pecado de Adán, por la desobediencia de Adán, viene la muerte y entró la muerte en el mundo. Quiere decir que la condición de cada ser humano era una condición donde estaba mal delante de Dios. Lo más tremendo es que muchas veces el hombre no reconoce esto. Mire, y digo no reconoce esto porque, por ejemplo, vaya a Juan capítulo 8, verso 31. Y miren lo que vamos a encontrar. Y le digo que lo que vamos a encontrar, porque lo primero que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra, y que en cierta manera esta palabra dé testimonio, pero ese testimonio de pronto nos refleja o es un espejo para nosotros, porque eso es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es como un espejo, ¿verdad que sí? Quiere decir que de pronto la palabra viene y lo que leemos es como que nos ponemos delante del espejo, y al vernos delante del espejo empezamos a ver aquellos detalles en aquellas personas que estamos viendo a través de la palabra del Señor. Pero si el Señor nos dice que es como un espejo, quiere decir que al ver aquello que está allá, no lo estamos viendo tanto en aquellos, sino que realmente a quienes estamos viendo es a nosotros. Que el Señor nos los muestra a través de estos ejemplos, a través de la palabra del Señor, pero es para que nosotros podamos abrir los ojos espirituales. Y es ahí donde le digo yo que cuán grande es el amor de Dios, porque no merecíamos de pronto la gracia divina del Señor, no merecíamos que el Señor nos hubiera rescatado, pero no es porque merecíamos, es por amor que el Señor fue a la cruz del Calvario, entregó su vida y a través de su muerte nos rescató y nos hizo aceptos, nos hizo sus hijos, y ahora somos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cómo no darle la gloria al Señor? ¿Cómo no bendecir el nombre del Señor? Porque no era hijo de Él, pero ahora soy sus hijos. ¿Cuántos hijos del Señor hay aquí en este lugar? Que lo sepa el diablo. ¿Cuántos hijos del Señor hay en este lugar?
Mire qué precioso. Ojalá que me vaya comprendiendo. El Señor dice en su palabra, en el verso 18, está diciendo, en el verso 31 de Juan, pero yo estoy regresando a la escritura que empezamos, para que podamos ver acá. En el verso 18 de la escritura que empezamos leyendo, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O la Biblia de Dios habla hoy, dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y el verso 31, yo le decía, es como que nos vamos a ver en un espejo. ¿Qué dice Juan capítulo 8, verso 31? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Deténgase. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en el Señor? ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A los que habían creído en Él. Y mire lo que está diciendo. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Quiere decir que no eran a cualquier judío. Era a los que andaban detrás de Él, a los que habían creído en Él y a los que Él los traía como discípulos, como seguidores del Señor. Y mire, ¿qué más sigue diciendo el verso 31? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué le está diciendo? El Señor primeramente se está dirigiendo a los judíos que ya habían creído en Él. Ahora, cuando estamos leyendo el verso 18 de Primera de Pedro capítulo 1, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Quiere decir que por herencia de nuestros padres, y esta herencia viene desde Adán, que por la desobediencia de Adán nosotros también vinimos a participar de aquello. Pero se va hasta allá, hasta el Génesis, pero de pronto se va con nuestros padres, que muchos de ellos tenían religión y hablaban del Señor. Yo me recuerdo, le digo siempre, que mi madre nos crió y yo tengo bien presente en mi mente que los domingos bien temprano nos levantaba y nos llevaba a todos a la iglesia, a todos los hijos nos llevaba y nos sentaba en la banca y nos hacía poner atención porque tenía reverencia al Señor. Pero yo me recuerdo que de pronto cuando se enojaba y empezaba a regañar a nosotros, algunos, hasta con malas palabras. No sé si me está comprendiendo. Y de pronto eso se va pasando de generación en generación. Y al irse pasando, de pronto muchas veces uno dice, es que yo no voy a ser como nuestros papás, o no voy a ser como mis padres. Mire, no vamos tan lejos. Nuestros hijos, de pronto, si vivieron carencias, o si de pronto vivieron, de pronto algunos de nuestros hijos que los criamos y ya están grandes, y como con trabajo los criamos, con lo poquito, lo que podíamos darle, le dábamos. Y de pronto ellos dicen, yo no voy a ser así con mis hijos. Yo les voy a comprar todo lo que no me dieron a mí, yo se los voy a comprar. Y de pronto, ¿qué es lo que está diciendo? No voy a ser igual que mis padres, pero al último terminan siendo igual que nosotros. Ojalá que me vaya comprendiendo. Cuando la palabra del Señor dice
En el verso 18 de Juan, de Primera de Pedro, dice: sabiendo que fuiste rescatados. Oiga, eso está precioso. Sabiendo que fuiste rescatados. Y rescatados es como que ya estaba por allá perdido, pero viene y lo agarran y lo sacan de donde está y lo ponen en este lugar. Y dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y eso está tremendo. Y dice: esta vana manera de vivir la heredaron, la traen por herencia de vuestros antepasados, de vuestros padres. Y yo le decía que en Juan capítulo 8, verso 31, quería que usted viera bien que el Señor está hablando con un grupo de judíos, pero este grupo de judíos habían creído en el Señor Jesús. Quiere decir que eran seguidores, quiere decir que de pronto ellos pues habían descubierto al Señor, si usted quiere verlo de esa manera. Pero el Señor sabía bien que ellos, los judíos que habían creído en Él, todavía traerían la herencia de sus padres. ¿Sí me está comprendiendo? Todavía venían con aquella ligadura de sus padres. Y prueba de ello es que el Señor le dice en el verso 31 a los judíos que habían creído en Él, ¿qué dice? Si vosotros permanecieres en mi palabra, les dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego enseguida le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué les estaba diciendo? Están atados. ¿Qué les estaba diciendo? Traen la herencia de vuestros padres. ¿Sí me está comprendiendo? Necesitan ser rescatados, necesitan ser libres de aquello. Y esto es bien común. Tengo tiempo sirviéndole al Señor y he atendido a muchos hermanos en consejería. Pero cuando una pareja va empezando su relación como matrimonios, uno de los mayores problemas que tiene la pareja es que siempre o la mujer va a comparar a su esposo con su papá, porque al papá lo veía que se levantaba tempranito a ganarse el sustento, y este que no quiere salir a trabajar. O el varón que de pronto aprendió que de pronto le tenían su ropa bien planchadita a su mamá, que lo atendía, y ahora ya está casado con aquella mujer que él escogió como compañera de vida, y resulta que de pronto es diferente el asunto que cuando andaba noviazgo. Y lo que tiende la pareja, tanto el hombre como la mujer, es el modelo que trae de matrimonio. Pues el modelo, ¿quién es? Los padres. Y para muchos de nosotros, nuestros papás son lo máximo, hablando aquí en la tierra, y uno tiene recuerdos bonitos. Pero uno de los mayores problemas que se tienen cuando una relación de matrimonio va empezando es precisamente que hay comparaciones. Desafortunadamente los comparan con sus padres, y ahí vienen los detalles, porque empiezan a decirle tanto a la mujer como al hombre: no, mi mamá hace esto, mi mamá hace aquello, y de pronto le dicen: no, que mi papá esto y esto, y ahí viene un conflicto. Pero no es otra cosa sino algo que se va heredando. No sé si me está comprendiendo. Algo que se va pasando. Y el Señor lo primero que quiere que nos demos cuenta, que nosotros fuimos rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual heredamos de vuestros padres. Quiere decir que hay muchas cosas que, aunque de pronto alguien puede decirme, hermano, pero es que no está haciendo el contexto hablando de los padres, está hablando de Adán y Eva. No importa, eso es algo que está sobre todo el mundo. No importa que sea Adán o Eva o que sean nuestros padres. No sé si me está comprendiendo. Porque todo el mundo, de acuerdo a la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nadie tenía a Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahí es donde aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no importando nuestra vana manera de vivir, el Señor viene y nos rescata. Pero hay veces que cuando nos rescata, hay cositas que traemos en el corazón. No sé si me está comprendiendo. Aquí vemos que los que están siguiendo al Señor Jesús son judíos que habían creído en Él. Y el Señor le dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice el verso 32? ¿Cómo dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Se lo está diciendo a sus seguidores. Y lo que les dice, primeramente, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes se mantienen en lo que yo les estoy diciendo, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y si se mantienen en lo que yo les estoy diciendo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, mire la herencia que traían, y estoy hablando la herencia que traían de los padres, y estoy hablando de pronto de un pueblo que tenía temor de Dios. No es cualquier pueblo, era un pueblo judío, aquellos que de pronto se consideraban los hijos de Dios y que se amparaban en la palabra, pero la interpretación que tenían de las escrituras era errada, era completamente distorsionada. Aunque ellos vivían una manera irreprensible, quiere decir que buscaban cumplir la palabra, pero se podrá cumplir la palabra, pero si adentro del corazón no está Cristo, no sirve de nada. Porque lo más importante no es que hagamos las cosas porque tenemos que hacerlas, sino que hagamos las cosas porque nos nace hacerlas, para alabar y glorificar, para agradecer, para que el nombre del Señor sea exaltado, y que no sea por imposición, sino que sea por la gracia divina del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. Mire, ¿qué dice el verso 33? Le respondieron, mire la herencia humana que traían. Mire de dónde el Señor los quiere rescatar. ¿Y por qué los quiere rescatar de ahí? Porque van mal. Iban chuecos, iban torcidos, aunque hablaban la palabra del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. Mire, verso 33. Y respondieron: linaje de Abraham somos. ¿No acababan de escuchar de parte del Señor? Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Ahora, lo que responden, le dice: linaje de Abraham somos. ¿Qué les estaba diciendo? Estaban sacando la herencia. ¿Sí me está comprendiendo? Y la herencia, de pronto, como habían sido instruidos. Y aquí le estoy hablando que aunque hablaban de Dios, el pecado los estaba gobernando, porque estaban sacando el ego, estaban sacando aquello que de pronto, en lugar de presentárselos a la humanidad como el medio de salvación,
se estaban orgulleciéndose de aquello y de pronto hacían sentir mal a las personas. Y el Señor no está para que hagamos sentir mal a las personas. Mire, yo me recuerdo bien, hermanos, que tengo tiempo predicando, pero en el ministerio ha habido muchos predicadores, pero un día yo estaba de encargado de la iglesia del Monte, California. Dios me dio el privilegio con mi esposa iniciar aquella obra, pero estaba como encargado nada más. No era el pastor, pero era el que estaba al pendiente de todo lo que pasara. El pastor Rafael era el pastor, y yo estaba de encargado con mi esposa, y de alguna manera nos preocupábamos por las almas. Pero un día llega un hermanito precioso a predicar, y cuando llega a predicarnos empieza a hablar. Y lo primero que empieza a decir como testimonio es que él había nacido en el Evangelio y que nunca había andado en el mundo. Y empieza a hablarnos de sus hijos, lo cual es una bendición, no está mal. Pero cuando yo lo estaba oyendo, dije: Señor, qué mal ando yo. No sé si me está comprendiendo, porque ya nomás le faltaba las alitas y la aureola aquí arriba. Digo: Señor, eso está tremendo. Ojalá que me vaya comprendiendo esto. Cuando el hermano estaba predicando, yo me sentí mal. Dije: Señor, pues ¿qué estoy haciendo mal yo? Por eso yo me gozo compartiéndole siempre la palabra, y le doy testimonio de la obra que hace Dios en mí, de cómo Dios ha ido moldeando, corrigiéndome todas esas cosas. Y quien se lleva la gloria y la honra es el único que se la debe llevar. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí me está comprendiendo? Mire, en primer lugar, vea la herencia de los padres ahí. Estos hombres habían creído en Cristo Jesús, ya andaban con Jesús, pero el Señor, haga de cuenta que los veía detrás, los seguían. Había un cariño, un amor por Él. Pero de pronto el Señor les dice algo bien especial a aquellos judíos que habían creído en Él. Les dice: si vosotros, haga de cuenta que se detuvo, se paró frente a ellos y les dijo: si vosotros, ¿qué, Señor? Si vosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo dice? Para que se la grabe, hermano. Verso 31. ¿Cómo dice? Si vosotros permanecéis en mi palabra. Y yo creo que eso la ha de haber sorprendido a ellos. O es su palabra o la palabra del Señor. Para empezar, porque les entró lo religioso, y a Él lo estaban viendo como un líder humano. No lo estaban viendo como el Dios Cordero. No sé si me está comprendiendo aquí. Porque traían la herencia de los padres, que tenía que ver más con lo humano que con lo espiritual. Jesús no era un hombre cualquiera, era el Dios que había descendido del cielo, el Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. Quiere decir, ahí estaba el Dios Cordero, y ese Dios Cordero estaba con ellos. Y el Señor les está diciendo, el mismo que estableció esta preciosa palabra, pero que no lo alcanzaban a ver, y no lo alcanzaban a ver ni a entender, porque venían con una herencia, y era la herencia del pecado, de la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que el Señor estaba haciendo, se estaba deteniendo, y yo creo que los estaba apuntando, y les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba queriendo rescatarlos. ¿Rescatarlos de qué? Rescatarlos de la herencia que traían de los padres.
¿Sí me está comprendiendo? Y por eso le digo que el Señor es maravilloso. Dios es bueno. Dios, hermano, es maravilloso. Cuán grande es el amor del Señor, porque eso mismo nos detuvo a nosotros y nos ha sacado, nos ha rescatado de lo que traíamos como herencia. Por eso ahora nos dicen aleluya, nos dicen locos, nos digan lo que digan, pero sentimos la presencia bendita del Señor, y ahora somos hijos del Altísimo, ahora somos hijos del Rey de Reyes. El Señor nos rescató de la herencia que traíamos, pero esa herencia era muerte. ¿Sí me está comprendiendo? Hebreos capítulo 2 verso 14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y luego dice, él, apuntando a Dios, también participó de lo mismo, para que por medio de su muerte vencer al que tenía el imperio de la muerte. Eso está tremendo. Aquí vemos al Señor Jesús deteniéndose con aquellos hombres que lo estaban siguiendo, y les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra. Eso está tremendo. Está hablando con ellos. En el verso 33, mire cómo responden ellos. Verso 33 de Juan capítulo 8, ¿qué dice? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Eso está especial, hermanos. Yo no sé si alcanzas a comprender esa preciosa palabra, porque aquellos hombres hablaron de la herencia humana, hablaron lo que habían recibido, recibieron una religión como nosotros la recibimos un día, pero un día Dios se puso delante de nosotros con el único propósito de rescatarnos. ¿Sí me estás comprendiendo? Y nos rescató. Y ahora estamos aquí en día miércoles. Mire, antes cuando iba a la iglesia los miércoles, iba ya cada avenida de Obispo, dice por ahí, y si había fiestas por allá íbamos. Pero ahora venimos los lunes, venimos los miércoles, los viernes, nos faltan 2 días. Pero a comparación de otros, aunque no debemos comparar, pero estamos aquí no porque tengamos que estar aquí. Estamos aquí porque creemos que el Señor merece que haya un grupo de hombres y mujeres haciendo guardia día y noche, bendiciendo y alabando el nombre poderoso del Señor, porque Él merece que nosotros le demos toda la gloria. Si le va a dar las palmas, yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele la gloria, désela con todo el corazón, dele libertad al Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso digo que cuán grande es el amor de Dios. Es grande, hermanos. Allá aquellos hombres le dijeron al Señor: a ver, momentito, Señor, momentito, ¿cómo que seremos verdaderamente libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Sabes lo que le estaban diciendo al Señor? Eres un mentiroso. Y lo llevaron a la Escritura. Linaje de Abraham somos. Lo llevaron a Génesis capítulo 17 y verso 7, donde Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice Dios a Abraham: Abraham, voy a hacer un pacto
entre mí y ti, Abraham, para ser tu Dios. Eso está tremendo. Es lo que le estaban diciendo, pero torcido, transgiversado. No sé si me está comprendiendo. Con una herencia humana que tiene que ver con el pecado y la maldad. Hermanos, podemos hablar de las cosas del Señor, pero si no somos obedientes, si no vivimos lo que el Señor le está diciendo a estos judíos que habían creído en Él, les está diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué está diciendo? Tienen que permanecer. Pero como que yo veo a Jesús que se detuvo y los confrontó, los vio a la cara y seguramente los apuntó. Si vosotros, todos ustedes, permanecéis en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Y la verdad los va a hacer libres a todos ustedes. Y lo hizo a propósito el Señor, para sacar del corazón de ellos. ¿Qué es lo que quería sacar del corazón de ellos? Quería rescatarlos. ¿De qué quería rescatarlos? De su vana manera de vivir. La palabra vana quiere decir de algo que de pronto creció en un árbol y nadie lo cortó y el fruto se echó a perder ya. Quiere decir que se habían echado a perder, aunque hablaban de Dios. No sé si me está comprendiendo. Y el Señor los quería rescatar de su vana manera de vivir. Y eso está precioso. Ellos contestan: no, un momentito, Señor. Linaje de Abraham somos. Les costaba reconocer. Esto está más tremendo, porque conforme va avanzando y está esa plática con el Señor les da duros. Vaya al verso 44, mire lo que le dice en el verso 44, Juan 8:44. ¿Qué les dice? Vosotros sois hijos. Eso está tremendo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso está tremendo. El Señor los está queriendo rescatar, pero los deja al descubierto. No sé si me está comprendiendo. Los deja al descubierto porque lo que es el propósito no es que se queden en esa condición. El propósito es rescatarlos de esa condición y que sean verdaderamente sus discípulos del Señor. Y ahí es donde está, hermanos, lo que le digo, que cuán grande es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo no es más que un espejo donde el Señor nos confronta con su palabra. Y vamos a ponerlo así: el Señor nos saca nuestros trapitos a la luz. ¿Sí me está comprendiendo? Y no nos saca para hacernos daño, no. Lo saca porque quiere que nuestras almas no se pierdan, porque quiere que tengamos vida eterna en Cristo Jesús, porque Él por eso fue a la cruz del Calvario y entregó su vida para rescatarnos a nosotros los pecadores. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y ahora somos hijos de Dios porque por la gracia divina, porque es un regalo de Dios. No lo merecíamos, no merecíamos este don, pero a Dios le plació por su infinito amor. Ahora somos hijos de Dios. Ahora Dios nos rescató de aquello.
Y ahora estamos en un lugar ensaltando y bendiciendo el nombre de Dios. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Y lo más tremendo es que no nos rescató no con cosas corruptibles. Porque el hombre luego quiere comprar las cosas con lo material. No nos rescató con oro ni plata. No, nos rescató dando su propia vida. Oh, bendito sea el amor del Señor, bendito sea el Señor. Nos rescató dando su propia vida por amor a nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Hay veces que uno mismo no se quiere, y mire el Señor que tanto nos ama. Dios te ama, hermano. Dios te ama, hermana. Amigo que me vas a estar viendo, me estás viendo en este momento, el Señor te ama. Y te ama tanto, y nos ama tanto, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres y fue a la cruz del Calvario, porque no había nadie que pudiera pagar el precio, y el único que podía pagar el precio era el mismo Dios que hizo el cielo y la tierra. Se humilló para tomar mi lugar, para rescatarme de la vana manera que tenía de vivir y hacerme libre y hacerme su discípulo. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. Esto está precioso. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira qué hermoso. Eso está especial. Te digo que la palabra del Señor es como un espejo que el Señor nos pone, y posiblemente estemos leyendo lo que sucedió por allá, pero el Señor me dice, es lo mismo que puede estar pasando con ustedes. Así estábamos en esa condición. De ahí nos rescató el Señor, y ahora somos sus discípulos. Ahora somos los hijos del Señor, pero no por nuestra condición era vana. Ahora somos hijos de Dios por su grande amor que tuvo para con nosotros. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Cuán grande es el amor del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Cuán grande es el amor del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Eso está precioso. Mire, cuando estamos leyendo aquí el verso 33, la respuesta que le están dando aquellos hombres al Señor, les dicen al Señor Jesús: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos estaban viendo humanamente, pero Jesús era el Dios Cordero y podía ver lo que ellos no miraban. ¿Sí me está comprendiendo? Mire, para que me comprenda un poquito más, vamos a Filipenses capítulo 3.
En el verso 1, el apóstol Pablo le dice a aquel pueblo: a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. Como diciendo, si se las tengo que volver a decir, se las vuelvo a decir. Vaya por favor a Filipenses capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Mire, en el verso 1, el apóstol Pablo le dice, en la segunda oración que tiene el verso, le dice: a mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El verso 2 le dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que por espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo que confianza en la carne. Ahí está hablando uno que ya fue rescatado, uno que había sido redimido. ¿Sí me está comprendiendo? Y está diciendo: guárdense. A mí no me es molesto escribirlo de nuevo, las mismas cosas. Si se las tengo que decir, se las digo, no hay problema. Pero guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué más? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo que confianza en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que ya vemos ahí, lo que el Señor les decía a aquellos judíos que le estaban siguiendo. Porque el Señor les dijo: si permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aparte le dice: y la verdad os hará libres. Y vemos a aquellos hombres que le están diciendo: Señor, linaje de Abraham somos. Y aquí vemos al apóstol Pablo referirse a los que son linajes de Abraham como perros, como malos obreros. ¿Por qué? Porque ya había sido redimido, ya el Señor lo tenía, era un verdadero discípulo del Señor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ya había sido rescatado ¿de qué? De su vana manera de vivir. Y eso es lo más precioso, hermano, que nosotros no merecíamos eso, mas sin embargo ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Antes éramos blasfemos, drogadictos, antes éramos mal hablados, era tantas las cosas, pero ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán grande es el amor del Señor, porque tuvo misericordia, derramó su gracia sobre nosotros. Esto está especial. Y el apóstol Pablo está diciendo algo bien precioso. Nosotros somos la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto que me ataba a la vana manera de vivir, de ahí me rescató el Señor. De ahí el Señor me sacó de ahí. Y ahora ya no tengo confianza en la carne. Ahora me glorío en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Eso está precioso. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Fui rescatado. ¿De dónde? De la vana manera de vivir. Y cuando seguimos leyendo, miren lo que dice el verso 4.
Pablo exponiendo y diciendo eso, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Como diciendo, si alguno de estos que ustedes ven piensa que tiene que confiar en la carne, él dice, yo más. Y luego les dice, circuncidado al octavo día. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba mencionando lo mismo que el verso 33 de Juan capítulo 8. Linaje de Abraham somos. ¿Y cómo sabían que era el linaje de Abraham? Todo niño nacido al octavo día tenía que ser circuncidado, y los ligaba al pacto que Dios había hecho con Abraham. Y dice, yo tengo también más de qué gloriarme como ellos. Pero ya no andaba en la carne, porque de ahí fue rescatado el apóstol Pablo. ¿Sí me está comprendiendo? Y ahora no se gloriaba en aquello que son cosas vanas. Ahora se gloriaba en Cristo Jesús, su Señor y su Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos gloriamos en Cristo, porque el Señor nos rescató, el Señor nos trajo de esa manera, vana manera de vivir. Ojalá que me esté comprendiendo, hermano. Esto es precioso. Y hay veces, hermanos, que uno batalla mucho. Y batallamos porque los problemas que nos acontecen muchas veces es un medio por el cual Satanás quiere volvernos a poner y a vivir bajo la carne. ¿Sí me está comprendiendo? Sobre la vana manera de vivir. El consejo del apóstol Pablo, o de Dios por medio del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5 verso 1 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volvéis a estar bajo el yugo de esclavitud. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero claro, está hablando ya como un redimido, está hablando como un rescatado. Está hablando con alguien que tiene experiencia, que sabe, que tuvo un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, allá cuando iba su corazón lleno de odio, queriendo destruir a los que seguían a Cristo. Ahí se enfrentó con el mismo Cristo, lo detuvo ahí y tuvo una experiencia maravillosa, y esa experiencia lo llevó, el Señor lo confrontó, lo sacó de aquel lugar y lo puso como un siervo del Altísimo. Lo puso ya y pudo ver a alguien poderoso, pudo ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, pudo darse cuenta que toda su vida había vivido equivocado y que estaba mal, pero que ahí estaba el Señor, que por medio de su muerte lo estaba rescatando para darle una nueva forma de vida. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo, hermano. Cuando leemos el verso 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Ese era su currículo, era su carta de presentación. Pero dice el verso 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿qué dice el verso 7? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que pasó? Que el Señor lo hizo verdaderamente libre. Libre de la vana manera de vivir heredada por los padres. En otras palabras, la manera que vivían nuestros padres estaba mal. Y de ahí lo rescató el Señor a Pablo, y de ahí nos rescató a nosotros también el Señor. Qué bueno
es el Señor, hermanos. ¿Sí me está usted comprendiendo cuando digo cuán grande es su amor? Porque no merecíamos aquello, pero no estamos aquí porque lo merecíamos. Estamos aquí porque el amor de Dios es grande. Estamos aquí porque el amor de Dios es sublime. Estamos aquí porque el Señor nos ama. Por eso estamos acá. No porque merezamos estar acá. Nadie merecía estar acá. Estamos aquí porque el amor de Dios es grande. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por su amor que es tan grande? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, el verso 7 de Filipenses capítulo 3 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Verso 8, ¿qué dice? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el verso 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Qué estaba diciendo? El Señor me rescató. ¿A cuántos nos rescató el Señor de nuestra mala manera de vivir que teníamos antes? ¿A cuántos el Señor nos rescató? Bendito. ¿Cuántos buscábamos a Dios? No buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Por eso le digo que cuán grande es el amor de Dios. El Señor es grande, el amor de Dios es grande. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Yo creo que, hermanos, si nos damos cuenta, vamos a hacerle una fiesta al Rey, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, porque nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y éramos malos por naturaleza. Y aunque éramos malos, al Señor no le importó qué tan malos fuéramos. Él dijo: voy a la cruz, voy a descender de mi gloria a la tierra, porque no hay manera como ellos sean librados de una muerte segura. Nadie podía cumplir con la ley, y fue necesario que el mismo Señor descendiera, dejara su trono de gloria, por decirlo así, porque Él es omnipresente, está en todas partes. Pero vino el Dios Cordero, y Juan dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el que nos puede rescatar. He ahí el que puede hacer cosas maravillosas. Y un día nos miró el Señor. No le digo que nosotros miramos al Señor. Mirábamos a que pensábamos que era Dios, pero no era Dios. Él nos miró a nosotros primero y nos hizo ojitos y nos enamoró y nos amó mucho, que fue imposible que nos resistiéramos a su amor. Y ahora estamos aquí como hijos de Dios por amor que el Señor tuvo para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no levantar nuestras manos en lo alto? ¿Cómo no decirle gracias, Señor? ¿Cómo no levantar nuestros labios y decirle gracias, Cristo? Ponte de pie.